La corriente neoliberal de los años 70 marcó un antes y un después en la política de Estado latinoamericano. Los golpes de Chile de 1973 y Argentina en 1976 implementaron un fuerte achicamiento del Estado que a la postre se convertiría en el punto inicial del derrumbe de la educación pública en nuestro continente. Hoy, 40 años después, con un contexto político de democracias consolidadas, América Latina transita un ansiado camino de recuperación social en la búsqueda de una educación pública y gratuita que repare el enorme daño propiciado. Con la promulgación de la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria, sancionada en el año 1884, nuestro país se constituyó en el primer escenario tangible para tales fines. De aquel lejano comienzo hasta esta actualidad, la pregunta deviene por sí misma. ¿Argentina y Latinoamérica toda van en camino de una educación igualitaria? ¿O siguen el rumbo de una construcción piramidal donde los sectores más pudientes acceden siempre a la cúspide? Y cuando uno analiza el proceso de desarrollo en Argentina y lo mira desde una dimensión particular, digamos, dentro de la dimensión social, uno lo mira dentro de lo que es la educación, realmente uno recurre a mirarlo en términos históricos y comparativos. Y en ese sentido Argentina siempre fue, en el contexto latinoamericano y de lo que fue el Estado benefactor latinoamericano, ¿sí? Porque no teníamos el Estado benefactor europeo, Argentina tuvo una impronta muy fuerte en términos de la inversión en educación y de hecho Argentina, en conjunto con Uruguay, fueron los países más equitativos, ¿sí? de Latinoamérica y también los que más invirtieron en educación y en donde la educación pública tuvo un fuerte impacto. Argentina tiene una larga tradición de educación estatal gratuita que se remonta a los finales del siglo XIX. La ley 1420 abrió las puertas y la posibilidad de que a partir de la educación primaria obligatoria y gratuita los jóvenes pudieran asistir, los niños y después los jóvenes concurrir a los establecimientos educativos. Eso se fue prolongando en el tiempo y además después de la reforma del 18 también las universidades abrieron las posibilidades para los diferentes sectores sociales. De hecho, la educación en Argentina sirvió como uno de los instrumentos principales para una movilidad social ascendente, o por lo menos no descendente, ¿cierto? Fue muy importante porque además fue una política de Estado, si bien estuvo más concentrado en las grandes urbes, ¿sí? En las ciudades, pero tuvo una fuerte impronta. Eso nos diferencia del resto de América Latina, donde la educación siempre fue un servicio más acotado, no sé si vinculado al mercado, pero siempre fue más acotado. Creo que el caso de Argentina, Uruguay, Cuba serían ejemplos de educación estatal gratuita. De allí que tengamos tantos estudiantes latinoamericanos en nuestras universidades, ¿no? Argentina es una de las que primero empezó con las universidades, las que más universidades tiene. Mucha gente de clase media tuvo acceso y sigue teniendo acceso a la universidad. Muchos de los alumnos de Argentina son extranjeros, muchos son de los países limítrofes, pero vienen acá porque es mucho más, bueno, primero que ellos no pagan, y ellos realmente no pagan, solamente pagan el periodo que viven mientras pagan el impuesto al consumo, pero no pagaron durante toda la vida como paga cualquier hijo de acá Argentina. Y bueno, vienen porque todavía se sigue manteniendo, a pesar de todo este contexto, se sigue manteniendo una educación con algo de espíritu crítico. Pensemos desde el siglo XIX en adelante, en donde gobernar era poblar, ¿sí? Donde otra de las consignas era civilización o barbarie. La civilización era la modernidad que venía de Europa. Era la educación y el sistema educativo. Fundamentalmente se tomó el francés, también en parte el norteamericano, de Estados Unidos, de distintas partes, pero fundamentalmente francés, y donde tuvo un impronta muy fuerte en las élites gobernantes, ¿sí?
ya desde el modelo agroexportador, ¿cierto?, de 1880 para adelante, que luego se acentuó con los gobiernos de corte más populares, como fue el de Irigoyen, como fue el de Perón, pensando en la generación de una ciudadanía y una fuerza de trabajo que permitiera el desarrollo del capitalismo en Argentina, en donde la educación era un factor central para mejorar la competitividad de la producción argentina, mejorar la productividad de la fuerza de trabajo y lograr lo que en ese momento era un sinónimo de desarrollo, que era el proceso de industrialización. A partir de mediados de los 70, con la dictadura militar, con Martínez II, y luego continuada con gobiernos democráticos, ¿sí?, por lo menos hasta inicio de los años 2000, ya del siglo XXI, se empezó a considerar la educación ya más que como un derecho, como un servicio en donde había que ir a adquirirlo al mercado. Después de la década del 70 hay un cambio de concepción influido por el modelo económico hegemónico, el neoliberalismo, que cambia la educación, deja de ser un derecho y pasa a ser un servicio. Entonces, todos los modelos privatistas de mercado fueron sacando a la educación como derecho y así convirtiéndola en un servicio. Y al ser un servicio, entonces, bueno, cada individuo puede comprar el servicio de escolarización que pueda pagar. Y lo que ocurre, ¿sí?, y en ese sentido, digo, si nos fijamos las 3 últimas décadas del siglo pasado, o el último cuarto del siglo pasado, en realidad las brechas educativas tuvieron un proceso de deterioro. La educación empezó a jugar otro rol en el contexto de otro proyecto de sociedad más mercantilizada, más vinculada a los mercados, podríamos decir más mercadocéntrica. La Argentina de hoy a la Argentina de hace 50, 60 años está muy, muy distante. Argentina tuvo creo que fue un cúspide de educación libre, gratuita, laica, allá por la década del 60. Pero de ahí para acá se fue deteriorando y hoy tenemos un muy poco porcentaje de educación de esta característica y se ha difundido ampliamente la educación privada. Y eso es lo que ha hecho que haya una polarización tan inmensa. Aquellos que tienen dinero pueden asistir a una escuela bilingüe, doble escolaridad, con un montón de medios, y aquellos que son desocupados o subocupados, trabajan en negro, van a una escuela pública marginada, que si no está la cooperadora que ayude en algo, no tienen dinero ni para comprar la tiza y tampoco tienen medios, entonces son escuelas que tampoco atraen a los niños, tampoco los forman, y esos niños terminan desertando en su trayecto y terminan trabajando en oficios manuales, independientemente de sus capacidades o posibilidades que hubieran tenido. Hoy día, en este contexto, digamos, post-convertibilidad, obviamente hay otra impronta, ¿sí? Y creo que, bueno, nuevamente la educación ha sido empezada a ser considerada, tanto a nivel nacional como provincial y también local, como un derecho esencial, como un derecho humano esencial, ¿sí? Y en ese sentido creo que la educación, en conjunto con otros aspectos sociales, debiera estar en el centro de las preocupaciones sobre el desarrollo económico y no al revés. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira. Un peso vale $1. Logra detener la inflación, pero deja indefensa la industria nacional. De producir el 95% de lo que consumíamos y exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. El país se dolariza.
Todo podía pagarse en pesos o en dólares. Pero con inflación cero, las tarjetas de créditos y los bancos cobraban intereses usurarios del 50% anual, cuando en Estados Unidos y Europa eran del 7%. La fiesta del dólar a un peso impidió competir a comerciantes y empresarios llevándolos a la quiebra. Desaparecerían miles de industrias y talleres, textil, metalúrgica, autopartista, manufacturas domésticas y muchas otras. Y el día que lleguemos a una plena democracia es muy probable que no estemos en un modo de producción capitalista, que es algo que siempre practicamos en mis clases con los alumnos. Vamos a jugar el capitalismo, quién quiere trabajar y quién quiere ser el dueño del capital. Y es un juego que la verdad que no es para nada divertido. La mayoría levanta la mano que quiere ser dueño del capital y nadie quiere trabajar. Si hacemos una votación a nivel nacional, quién quiere trabajar y quién quiere ser el dueño del capital, va a pasar lo mismo. O sea, democráticamente el modo de producción capitalista sería votado en contra. En realidad siempre planifica alguien, o planifican los mercados y las grandes corporaciones transnacionales, o planifican los estados. La experiencia argentina es muy ilustrativa al respecto. En los años 90 se intentó desregular en el contexto de lo que se ha denominado el consenso de Washington, que era la desregulación de los mercados, la privatización, la apertura externa, la flexibilidad laboral, etcétera, etcétera. Obviamente perdió autonomía el Estado, ¿sí? En donde el mercado empezó a comandar más lo que fue toda la oferta y la diversidad de la oferta educativa. Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas malavidas. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años. Es lícito la coima, es lícito apropiarse de lo ajeno. Si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito y chiquitito, que no se vea. La vida se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y los countries, el de los ricos y famosos. ¿Usted es peronista? Siempre fui, siempre fui. El pizza con champán. Tocar IPF, tocar el petróleo en Argentina era tocar a la madre, era lastimar a Gardel, era ofender la bandera. El petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie, a ninguno. Esto pasa cuando no usas la camisa. Y yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. De gran seductor que usted tiene, si le molesta un poco. No, todo lo contrario, me ayuda. Perdón, mi amor, porque realmente hace calor acá, ¿eh? Qué guapo que es. Cómo mejoran la estética los políticos, ¿eh? Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobres, que lo fabrique. La libertad de mercados o la libertad que reclaman los mercados tiene que ver con la falta de regulación de los estados. Entonces los estados comienzan a tener una soberanía acotada frente al accionar de los mercados. ¿En qué es perjudicial esto? Que fundamentalmente los estados cumplían o tienen que cumplir el rol de equilibrar las asimetrías que se producen en las economías regionales. El mercado no le interesa procesos igualitarios, sino le interesa más la cuestión de la rentabilidad, y en función de su rentabilidad es como se manejan. Eso genera profundas desigualdades en los países, ¿no? O sea, precisamente porque quedan zonas empobrecidas, zonas enriquecidas, o sea, las zonas que le interesan al mercado. Entonces me parece que en ese sentido la falta de regulación y de control por parte del Estado termina siendo perjudicial para los estados nacionales y para las poblaciones, ¿no? Nosotros venimos de un Estado que se achicó drásticamente en el 76, ¿no es cierto? El primer país del mundo que introduce el neoliberalismo con bala es Chile, en el 76 nosotros, en el 79 Margaret Thatcher,
en Inglaterra y en el 81 Reagan en Estados Unidos. ¿Cómo habrá sido positivo el trabajo que se hizo en Chile, que los asesores de Pinochet son los asesores de Margaret Thatcher después, ¿no es cierto? Y bueno, y muy amigos entre ellos durante su vida, Pinochet con Margaret Thatcher. Ese neoliberalismo nosotros nos lleva a 30.000 desaparecidos. Gran parte de esos desaparecidos son de la universidad, entonces ahí hay otro componente de esta discusión. Esta universidad hoy es producto de eso. Hay derechos, como en la educación, que el Estado no puede desentenderse. Y si queremos que eso sea un derecho, pero no un derecho declamativo, sino un derecho real de las personas, el Estado se tiene que asegurar una oferta de calidad para todo el conjunto de la población y no propender a que el mercado, a través de la capacidad de pago, segmente, en este caso el mercado educativo, y reproduzca diferencias sociales. La educación ha sido considerada, conjuntamente con la salud, la vivienda y el empleo, los principales vectores de la integración social. Si la educación, como en los años 90 o desde los años 70 hasta el año 2002, fue comandada básicamente por el mercado y lo que fueron todas las leyes educativas en la época, digamos, del neoliberalismo, obviamente tiende a una sociedad cada vez más desigual, más desintegrada, con mayores procesos de exclusión, incluso por más que existan procesos de modernización, existen procesos de modernización excluyente, que fue lo que pasó en todo el periodo neoliberal. El punto es colocar a la educación, en conjunto con otros factores como el empleo, la salud, la vivienda, en el centro de la integración social, en conjunto con el empleo, ¿sí? Y me parece que ese es el desafío que tenemos de cara, aunque sea de muy largo plazo, de cara mirando al tricentenario, ¿no? El Estado, en sus distintos órdenes territoriales, una de las principales funciones que tiene es la redistribución. ¿Sí? La redistribución, yo diría, no solamente de los ingresos, sino también de los patrimonios. ¿Sí? Porque la desigualdad en la distribución de los patrimonios, por ejemplo, todo el proceso de concentración de la tierra que viene ocurriendo en la Argentina desde hace 3 décadas, 4 décadas, que no ha parado, incluso se ha acentuado, obviamente esto atenta, ¿sí?, contra la equidad y la integración social. El Estado debería intervenir o tiene que intervenir para acotar la brecha o achicar la brecha entre pobreza y riqueza. El Estado, en ese sentido, debe responder a una reproducción social que tienda a la integración, a la equidad social y territorial. O esa antinomia entre riqueza y pobreza genera estas cuestiones de desigualdad y de imposibilidad, porque por más que aparezca por allí la legalidad, si las condiciones estructurales no están, se generan la vulnerabilidad de los derechos, fundamentalmente los derechos sociales, ¿no? El no acceso a la educación, aunque la educación sea gratuita, el no acceso a la salud, aunque la salud sea gratuita, porque tiene que ver también con cuestiones culturales, ¿sí? Digamos, la brecha cultural se agranda en función de que se agranda también la brecha entre riqueza y pobreza. Para eso son muy importantes las políticas, y la resolución es política. Hoy ya no tenemos un problema de cobertura en el sistema educativo, un problema más de calidad. Y esos problemas se trasladan, se traducen de forma particular en la universidad. Y creo que esos son los principales desafíos que tenemos para la próxima década, próximas 2 décadas como ciudadanos, ¿no? Hay un juicio que hace Alejandro Olmos al Estado por las deudas, ¿no es cierto?, y lo gana. Y él llevó todas las pruebas que es ficticia, es trucha, es ilegítima porque nunca salió de los senadores y de los diputados, o sea que siempre fue del Ejecutivo muchas veces de facto. Entonces hay jurisprudencia a nivel mundial que deudas que salen de gobiernos de facto o del Ejecutivo no tienen validez. Sin embargo, en Argentina cada tanto vamos pagando algo.
La deuda realmente tiene o se entrelaza con otras cuestiones que tienen que ver con la no intervención del Estado o el retroceso del Estado frente al mercado. Creo que la deuda es una de las herramientas o de los instrumentos que se generan de los centros dominantes, obviamente con la complicidad también complicidad de actores locales, ¿no? Que eso hizo que fuera difícil sobre todo para los gobiernos democráticos, o sea, a partir del 83, lograr recuperar la intervención del Estado o tratar de que el Estado tuviera mayor incidencia a través del presupuesto estatal, tanto sea en políticas de salud como en políticas educativas. En el caso de educación sí se nota porque hay un retroceso en cuanto al presupuesto o el tema del financiamiento. Es muy complicado el tema del financiamiento. La deuda externa latinoamericana fue tal vez la espada de Damocles que permitió o que aceleró el proceso de privatización y de desmantelamiento del Estado, de desguace del Estado. Y en tanto los Estados fueron quedando sin recursos y la ideología esta que nombraba de que la educación dejara de ser derecho y pasase a ser servicio, entonces el Estado fue descuidando el derecho a la educación y hoy lo que tenemos son que no se considera derecho a la educación, entonces no hay posibilidad de atenderla obligatoriamente. Entonces cada quien accede a la escolarización que puede pagar. El esquema macroeconómico que se generó en toda la época neoliberal, estoy hablando de mediados de los 70 hasta el año 2001, que todavía continúa incluso con la crisis en varios países europeos, que tiene el mismo esquema macroeconómico, el mismo esquema ideológico, ¿sí?, que fundamenta esa macroeconomía. Contemplaba la posibilidad de endeudarse en el fondo también de quedar sujeto a constricciones, a mandamientos externos, ¿sí? Y bueno, obviamente no solamente en Argentina, sino en todos los países latinoamericanos, los compromisos asumidos a través de la deuda externa, que generalmente fueron prioritarios respecto a la deuda social histórica que tienen todos nuestros estados de los países de América Latina, generó toda una deuda social que se manifestó en gran parte en el sistema educativo, que implicó, si uno mira, digamos, desde mediados de los 70 hasta el año 2003, 2004 en Argentina, en realidad hubo un deterioro de los ingresos reales, de todo el sector educativo, de la infraestructura disponible, y que todo eso redundó en una segmentación en la calidad, ¿sí?, al interior, que eso también reproducía desigualdades, y bueno, creo que eso constriñó un poco la posibilidad de mejorar la calidad. Y en ese sentido creo que la deuda tuvo un fuerte impacto en la educación que marcó a varias generaciones. En los discursos políticos de todos estos nuevos presidentes que estamos compartiendo en los distintos países, hay un discurso interesante de mejorar el bienestar de la población, mejorar el acceso a la educación, pero en la práctica es muy difícil de comprobarlo, porque por distintos motivos la élite tiene un control muy grande. Yo no avisoro una tendencia hacia la igualdad. Me parece que quizás este comienzo del siglo XXI apunta a una mayor intervención del Estado, o por lo menos que el Estado o los Estados latinoamericanos tengan más presencia que en la década del 90. De todas maneras, la herencia que han recibido los gobiernos de esta primera década del siglo XXI es compleja, y entonces no han podido superarse algunas cuestiones de desigualdades y de pobreza estructural que aparecieron en los 80, en los 90 y en los 90 se profundizaron. Entonces, en tanto y en cuanto esa brecha de pobreza-riqueza no se supere, es complicado pensar sobre todo en igualdad, pero una igualdad vinculada a la calidad. El único país que tiene realmente una educación igualitaria, equitativa, es Cuba, y es abismalmente diferente al resto de las escolarizaciones de Latinoamérica.
Cuba, la totalidad de los niños del país asisten a un mismo tipo de escuela, con un mismo tipo de medio, con los mismos elementos, exactamente igual. Es decir, es lo único. Luego hay un abismo inmenso y lo que tenemos son países con escuelas polarizados, porque está polarizada la sociedad. Es decir, que la escuela también es la consecuencia de una polarización de la sociedad. No es que porque se educa polarizadamente hay sociedades distintas, sino porque hay sociedades polarizadas se educa polarizadamente. Mientras hay una educación básica y general para los sectores empobrecidos o los sectores más vulnerables, hay una educación que tiende a privilegiar a los sectores sociales con mayores posibilidades económicas y de ser la futura élite dirigente. Hay toda una intencionalidad también que por allí aparece en las universidades privadas, esto de generar los futuros dirigentes, la futura élite dirigente. Entonces, si pensamos en ese esquema, vamos hacia una educación piramidal, ¿no? Una educación básica general para todos, sin demasiada calidad, y una educación en la pirámide para unos pocos que van a ser las futuras dirigencias de los países, ¿no? No nos olvidemos que en América Latina estamos en el contexto del capitalismo, ¿sí? Del sistema capitalista, que es como una forma de organizar el trabajo, que tiene su propia lógica y dinámica de reproducción de desigualdades. Dentro del capitalismo, en general, muchos países latinoamericanos, fundamentalmente el caso de Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina mismo, ¿sí? Venezuela, ¿sí? Han adoptado un estilo de desarrollo dentro del capitalismo más inclusivo y menos mercadocéntrico, esto es centrado en el mercado. De todos modos, se siguen reproduciendo desigualdades, esto es, el Estado, a través de sus diferentes instancias y políticas, como el caso de la educación, no es que toma una masa de población uniforme, sino que un conjunto de población muy heterogénea, y muchas veces el Estado termina reproduciendo esa desigualdad. De todos modos, creo que sí ha habido un avance muy importante, fundamentalmente en esta última década, en poner a los derechos como centro del proceso de desarrollo. Y uno de los derechos centrales es el derecho a la educación. Pero no el derecho a cualquier educación, sino a la calidad de la educación, ¿sí? A generar no solamente igualdad de oportunidades, sino también igualdad de resultados. Tengo dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. En la declaración de la Cumbre Iberoamericana de diciembre pasado en Mar del Plata, se aprobaron las metas 2021 para la educación, con el compromiso de alcanzar la plena alfabetización antes del año 2015. Además, se decidió promover la universalización de la educación como un derecho humano fundamental que debe ser protegido por los Estados. Y creo que en esta última década, dentro del contexto del capitalismo latinoamericano, ¿sí? De países como Argentina, ha favorecido la educación una mayor inclusión social. Distintas políticas educativas como el Conectar Igualdad, el subsidio universal por hijo, etcétera, etcétera. Digamos, muchos cambios pedagógicos también, incluso también en la misma universidad, toda la inversión en ciencia y tecnología ha fomentado una mayor equidad y un mayor impacto en la educación. Creo que todavía es insuficiente, creo que nos queda mucho camino por transitar, pero creo que también se hace camino al andar y creo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de tener un enfoque crítico y transformador de la educación, porque es uno de los pilares centrales para la transformación social, cultural y política de nuestra sociedad.